Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Mikaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo, concretamente de historia, que hace mucho que no hago uno de esos. Hoy vengo a hablaros de una artista que no solo me gusta mucho, aprendí de ella mientras estaba estudiando en mi carrera, sino que también es una prueba bastante buena de cómo el paso del tiempo, el paso de los años y los siglos, hace que algunas figuras se ensalcen y se vuelvan muy importantes, mientras que otras son o bien oscurecidas o bien son simplemente dejadas de lado, aunque luego se recuperen. Hoy vengo a hablaros de Artemisia Lomi Gentileschi, o Artemisia Gentileschi, que se la conoce mejor así. Artemisia Gentileschi fue una pintora italiana, nació en Roma el 8 de julio de 1593. Fue una artista muy importante del barroco y que nació además en un contexto bastante artístico. Su padre era Orazio Gentileschi, un pintor que además estaba en contacto con otros grandes artistas de la época, como era Caravaggio, y además el medio hermano de Horacio, Aurelio Lomi, era también artista. Así que Artemisia tenía bastantes referentes en cuanto a la profesión a la que acabaría dedicándose. Y si bien tuvo varios hermanos, Giovanni Battista, Francesco, Giulio y otro Giovanni Battista al parecer, eh... Artemisia fue la única que... bueno, la que más se impregnó de el amor por el arte que tenían su padre y su tío. Su madre, Prudentia Montone, murió cuando ella tenía 12 años a causa del último parto que había tenido, así que Artemisia se quedó completamente al cuidado de su padre, que fue quien la educó y quien la enseñó a apreciar el arte. Aunque se sabe que Caravaggio fue una gran influencia para Artemisia, se dice que llegaron a conocerse y que de él aprendió la técnica del claroscuro, que utilizaría posteriormente en sus propios cuadros y que llevaría un poco más al extremo. Era algo que hacía ella a veces, tomar algo que ya existía, referentes que utilizaban otros autores, y le daba como un matiz más salvaje, una orientación diferente, una nueva forma de interpretarlo, y creo que es una de las cosas que hacen que su arte sea interesante. Donde otros hacían siempre lo mismo, pues ella buscaba la forma de interpretarlo, pero de forma original, si eso tiene sentido. El mejor ejemplo quizás es con la primera obra que firmó, Susana y los viejos, cuando tenía 17 años. Es una historia bíblica que otros autores habían utilizado anteriormente, pero siempre bajo la misma lente. Susana como una figura seductora que atraía la mirada de los hombres. Artemisia, en cambio, le dio una visión distinta. Susana como una joven abochornada que intenta escapar de la mirada de dos viejos verdes, básicamente. Era la primera obra que Artemisia firmaba y ya demostraba ahí talento. Y también es una obra que durante mucho tiempo se pensó que era de su padre, Horacio, porque, bueno, como ya he dicho, el paso de los años a veces no trata bien la percepción que se tiene de una obra y de sus autores. Como un año después, cuando Artemisia tenía 18 o 19 años, pasó por algo que marcaría su vida profesional y su vida en general. Es un tema delicado, es un tema horrible, es algo que sucede incluso hoy en día y que creo que todos somos conscientes de ello porque más de una vez salen noticias de ello en la televisión. Y entiendo que es un asunto delicado y que quizá no todos y no todas tienen ganas de escuchar al respecto, pero dejaré una advertencia aquí, pues, de a cuándo podéis saltar en caso de que prefiráis evitarlo, pero vamos, a lo que voy es a que Artemisia tuvo una interacción con un hombre, con un artista también, que digamos que no la trató como debería, en el peor de los sentidos. Agostino Tassi, un artista contemporáneo de Artemisia y de su padre, y que de hecho había trabajado con su padre decorando bóvedas y frescos en un palacio. Como Artemisia era una mujer y no podía entrar en una academia formal, porque, bueno, era la época y sus tonterías, Horacio decidió que su colega Agostino podía convertirse en el tutor de su hija y enseñarle en su casa. La cosa es que Agostino aprovechó esta oportunidad y esta nueva intimidad con Artemisia para violarla. Algo que Artemisia, pese a todo, no contó hasta un año después. Y obviamente cuando pasan estas cosas siempre surgen preguntas. La gente se pregunta, oh, ¿lo ha hecho por orgullo? ¿Lo ha hecho por vergüenza? ¿Pensaba que nadie la iba a creer? Bueno, aunque no puedo confirmarlo 100%, o sea, se dice que Artemisia no lo dijo inmediatamente porque durante mucho tiempo Agostino estuvo engañándola diciéndole que preservaría su honra y preservaría su honor casándose con ella, porque
Claro, la costumbre de, oh, las mujeres tienen que llegar puras y vírgenes al matrimonio. Entonces, claro, si Agostino se hubiese casado con ella, pues habría sido como, oh, sí, tuvieron sexo antes del matrimonio. Que lo dicho, era una violación, pero en la mentalidad de la época habría quedado por lo menos de cara al público bien visto que Artemisia se hubiese casado con ese señor. La cosa, Agostino ya estaba casado, no podía casarse con ella y no tenía intención de casarse con ella, así que un año después Artemisia, con el respaldo de su padre, denunció este hecho. El Tribunal Criminal del Gobernador de Roma abrió un proceso que duró 7 meses. En esos 7 meses se interrogó a Agostino Tassi, se interrogó a Artemisia, la examinaron para comprobar si estaba diciendo la verdad o no, porque había... Bueno, y siempre los hay. Gente que se preguntaba, oh, ¿por qué ha tardado tanto en decirlo? Quizás el sexo fue consentido y ella simplemente está intentando beneficiarse ahora. Pero el proceso, por largo y humillante que fuese, demostró la verdad. Y es que Agostino no solo había hecho lo que Artemisia denunciaba, sino que además había intentado robar varios cuadros de Horacio Gentileschi, aprovechando que estaba en su casa. Por tanto, se decidió que Agostino Tassi era culpable y se le condenó a cárcel y al exilio de los estados pontificios. Los estados pontificios eran una buena parte del territorio que ahora es Italia, eran como un tercio por aquel entonces, y aquí es donde las versiones sobre lo que hizo este hombre difieren un poco. Algunas dicen que efectivamente tomó la pena total, es decir, pasó un año en prisión y luego fue exiliado de los estados pontificios, pero otra versión dice que le dieron a escoger, tenía que escoger o cárcel o exilio, y él escogió exilio y se marchó. En cualquier caso, no volvió a acercarse a Artemisia. Y bien por ella. La cuestión es que este juicio dejó dos cosas muy importantes. La primera es que al durar tanto tiempo y estar tan bien documentado, dejó constancia de muchas cosas, incluyendo el testimonio de Artemisia sobre cómo sucedió todo, que ha llegado al día de hoy, se puede leer si lo buscáis en internet. Y en segundo lugar sirvió como inspiración para una obra de Artemisia que creo que es quizá una de las más famosas. Judith decapitando a Holofernes es una historia hebrea que sirvió de inspiración para otros autores, incluyendo Caravaggio. Sin embargo, Caravaggio lo mostraba de una forma un poco más pasiva, Judith efectivamente decapitando a Holofernes, su atacante, y otra mujer observando la escena. En cambio, Artemisia le dio una visión más brutal, le dio una interpretación más enérgica, más activa, en la que Judith está decapitando a este hombre y la otra mujer no solo observa, sino que la ayuda a hacerlo. Es una imagen brutal, muy visceral, muestra la ira, la desesperación, el deseo de venganza de Judith, y no hay que pensarlo mucho para darse cuenta de que Artemisia se identifica con la protagonista de su obra. Y probablemente ese deseo de venganza todavía ardía dentro de ella porque su atacante, Tassi, no había sido castigado lo suficiente. Judith decapitando a Holofernes fue una de las obras que Artemisia en un punto posterior de su vida volvería a pintar. Cosas que pasan a veces, haces un cuadro y luego dices, oye, quiero volver a hacerlo, quiero mejorarlo. Efectivamente lo hizo y el mismo sentimiento sigue ahí. Tampoco es el único con el que lo hizo con más de uno de sus cuadros. En cualquier caso, Artemisia no volvió a ver a su atacante y tiempo después acabó por casarse con otro artista. Con su marido, Pier Antonio Statesi, tuvo varios hijos, y si bien la mayoría de ellos murieron siendo jóvenes, porque bueno, era una época en la que la mortalidad infantil y la de las madres dando a luz era bastante alta, Artemisia se había quedado huérfana porque su madre murió a causa de uno de sus partos, pero la cuestión es que una de las hijas de la pareja, Prudencia, llamada así en honor precisamente a su abuela, la madre de Artemisia, no solo sobrevivió, sino que influenciada por sus padres acabó por convertirse también en artista, aunque no he podido encontrar tanta documentación como la hay sobre su madre. Con una familia ya formada, Artemisia se mudó a Florencia, y en Florencia es donde empezó a triunfar de verdad. Pero eso quizás sea mejor dejarlo para otro vídeo. Porque la vida de esta mujer es muy interesante, pero no puedo comprimirla toda en un solo vídeo, así que veréis el resto en la segunda parte. Si tenéis mucho interés en verlo, podéis apoyar el vídeo dándole a like, suscribiéndoos, si no lo estáis, comentando qué os parece, y no sé, nos vemos en el próximo vídeo contando el resto de la vida de Artemisia Gentileschi. Hasta entonces.